¿Te imaginas vivir en un lugar tan densamente poblado que cada metro cuadrado parece ocupado por personas, paredes y caos? Un lugar donde el sol apenas alcanza a iluminar las calles y donde no existe ni una sola regla del gobierno. Esto no es una distopía ni el escenario de una película de ciencia ficción. Así era la ciudad amurallada de Kowloon, en Hong Kong, una comunidad única que llegó a ser conocida como la ciudad más densamente poblada en la historia de la humanidad. Hoy te llevaré a explorar este fascinante enclave, desde sus humildes inicios hasta su demolición. Veremos cómo miles de personas lograron prosperar en condiciones que parecían imposibles y cómo Kowloon dejó una huella imborrable en la cultura popular. Quédate hasta el final para descubrir por qué esta ciudad sigue siendo un símbolo de resiliencia y caos urbano. ¡Comencemos! La historia de la ciudad amurallada de Kowloon comienza en el siglo X, durante la dinastía Song en China. Originalmente, era una fortaleza militar diseñada para proteger la región contra invasores extranjeros. Durante siglos, este pequeño puesto militar cumplió su propósito, pero todo cambió en 1842 con la cesión de Hong Kong al Imperio Británico tras la Primera Guerra del Opio. Aunque Kowloon técnicamente permaneció bajo control chino, se encontraba rodeada por el territorio administrado por los británicos. Este peculiar estatus hizo que Kowloon quedara en un limbo jurídico. Ni China ni el Reino Unido ejercían un control total sobre la ciudad. Fue esta falta de supervisión la que sentó las bases para que Kowloon se convirtiera en lo que conocemos hoy. Tras la ocupación japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, Kowloon experimentó un crecimiento explosivo. Miles de refugiados inmigrantes, en busca de un lugar seguro y accesible, comenzaron a asentarse en la ciudad. Sin reglas claras ni planificación, Kowloon empezó a expandirse verticalmente, con edificios construidos uno encima del otro sin respetar ninguna normativa. En su apogeo, la ciudad amurallada de Kowloon albergaba unas 33,000 personas en un área de tan solo 0,026 kilómetros cuadrados. Para poner esto en perspectiva, la densidad poblacional de Kowloon era de aproximadamente 1.900.000 personas por kilómetro cuadrado, una cifra que ninguna ciudad moderna ha alcanzado. La arquitectura de Kowloon era un laberinto de 300 edificios interconectados, con pasillos y escaleras que parecían no tener fin. Las calles eran tan estrechas y los edificios tan altos que apenas llegaba la luz del sol a nivel del suelo. Las conexiones eléctricas y las tuberías eran improvisadas, lo que daba lugar a un caos organizado. Los apartamentos eran pequeños, a menudo de unos pocos metros cuadrados, y albergaban familias enteras. Sin embargo, dentro de este aparente desorden, los residentes encontraron formas de prosperar. A pesar de la falta de intervención gubernamental, Kowloon desarrolló su propia economía y estructura social. La ciudad estaba llena de negocios, fábricas artesanales, restaurantes, escuelas, carnicerías y clínicas dentales que operaban sin licencias ni impuestos. Este sistema atrajo a emprendedores que no podían permitirse operar en otras partes de Hong Kong debido a los altos costos. La vida diaria estaba marcada por una sensación de comunidad. Los vecinos se ayudaban entre sí y, en muchos casos, establecían reglas informales para garantizar cierto nivel de orden. Aunque las triadas, grupos de crimen organizado, controlaron partes de Kowloon en sus primeros años, su influencia disminuyó con el tiempo. Sin embargo, las condiciones de vida eran desafiantes. La falta de agua potable en algunos puntos, la acumulación de basura y el hacinamiento extremo representaban riesgos constantes para la salud. Aún así, los habitantes de Kowloon lograron adaptarse y convertir la ciudad en un hogar. En las décadas de 1970 y 1980, Kowloon comenzó a atraer la atención internacional como la ciudad sin ley. Documentales, reportajes y libros mostraban al mundo un lugar donde la gente vivía en condiciones inimaginables para otros. Esta atención, combinada con las condiciones insalubres y el riesgo de colapso estructural, llevó al gobierno británico y a las autoridades chinas a tomar una decisión drástica. Kowloon debía ser demolida. En 1987, ambos gobiernos anunciaron el desalojo de la ciudad. Las autoridades ofrecieron compensaciones económicas y viviendas alternativas a los residentes. Aunque algunos se resistieron, la mayoría aceptó las ofertas y comenzaron a abandonar Kowloon. La demolición comenzó en 1992 y concluyó en 1994, poniendo fin a la existencia de uno de los lugares más fascinantes y desafiantes del mundo. En su lugar, se construyó el Parque de la Ciudad Amurallada de Kowloon, un espacio verde que conserva algunos elementos históricos de la antigua ciudad. Aunque la ciudad amurallada de Kowloon ya no existe, su legado perdura.
Su singularidad ha inspirado innumerables obras en la cultura popular. Películas como Bloodsport y Crime Story recrearon su atmósfera caótica, mientras que videojuegos como Shenmue II y Call of Duty Black Ops incluyeron escenarios basados en Kowloon. Además, la fascinación por Kowloon ha llevado a que se convierta en un símbolo de resistencia y autogestión. Muchas personas ven la ciudad como un ejemplo extremo de cómo las comunidades pueden prosperar, incluso en las condiciones más adversas. La ciudad amurallada de Kowloon no es el único lugar en la historia que ha experimentado una urbanización extrema. Otros ejemplos, como Dharavi en Mumbai, India, y las favelas de Río de Janeiro, Brasil, también destacan por sus condiciones de hacinamiento, autogestión y complejas dinámicas sociales. Aunque son únicos en su contexto, estas comunidades comparten similitudes sorprendentes con Kowloon, pero también muestran diferencias clave que las distinguen. Dharavi, conocida como una de las áreas más densamente pobladas del mundo, alberga a más de 1 millón de personas en un área de aproximadamente 2,1 kilómetros cuadrados. Esto equivale a una densidad de más de 470,000 personas por kilómetro cuadrado, notable pero aún muy por debajo de los 1.900.000 de Kowloon. Ambos lugares comparten la característica de una economía autogestionada. En Dharavi, la comunidad ha desarrollado un vibrante ecosistema económico con fábricas artesanales, recicladores y pequeños negocios. Al igual que en Kowloon, los residentes de Dharavi operan fuera de las estructuras formales del gobierno, lo que permite la proliferación de actividades económicas independientes. Sin embargo, mientras Kowloon carecía casi por completo de planificación urbana, Dharavi se organiza en secciones más definidas, con pequeños pasajes y divisiones informales. Aunque las condiciones de saneamiento en ambos lugares son un desafío, Dharavi se ha beneficiado de iniciativas recientes para mejorar su infraestructura y calidad de vida, algo que nunca llegó a implementarse en Kowloon. Las favelas de Río de Janeiro, como la famosa Rocinha, representan otro ejemplo de urbanización extrema. Estas comunidades se formaron de manera informal, con casas construidas sin permisos en terrenos de difícil acceso. Aunque no alcanzan la densidad de Kowloon, comparten similitudes en la falta de regulación gubernamental y la necesidad de autogestión. Una diferencia importante radica en la geografía. Mientras Kowloon era un enclave urbano cerrado y vertical, las favelas están ubicadas en colinas empinadas, lo que genera una expansión más horizontal y desigual. Las condiciones de vida en ambas comunidades son precarias, pero las favelas enfrentan problemas adicionales relacionados con la violencia y el control de grupos armados, algo que en Kowloon se redujo significativamente con el tiempo. La resiliencia social también es un punto común. Las favelas y Kowloon desarrollaron estructuras comunitarias sólidas, donde los vecinos se apoyaban mutuamente. Sin embargo, en las favelas, el acceso limitado a servicios básicos como agua potable y electricidad a menudo depende de conexiones ilegales, mientras que Kowloon improvisaba soluciones similares a través de redes internas. A pesar de las similitudes, Kowloon se distingue por su densidad sin precedentes y su aislamiento arquitectónico. Mientras Dharavi y las favelas tienen conexiones visibles con el resto de sus ciudades, Kowloon era un mundo completamente aparte. El diseño vertical y caótico de Kowloon, con edificios interconectados y callejones oscuros, lo hacía único. Además, la ausencia casi total de supervisión gubernamental le dio una identidad que ni Dharavi ni las favelas lograron replicar por completo. Estas comunidades no solo son ejemplos de urbanización extrema, sino también de la capacidad humana para adaptarse y encontrar soluciones en los entornos más difíciles. La ciudad amurallada de Kowloon fue mucho más que un lugar densamente poblado. Fue un experimento urbano único, un hogar para miles de personas y un recordatorio de lo que puede suceder cuando la humanidad se enfrenta a condiciones extremas. Aunque ya no existe, su historia sigue siendo una fuente de fascinación y aprendizaje. ¿Qué opinas de este lugar increíble? ¿Podrías imaginar vivir en una ciudad como Kowloon? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias fascinantes de la historia urbana. Nos vemos en el próximo video.